Vamos a ver otro tema sobre el capítulo de propiedades magnéticas de la materia. Ese tema que vamos a ver es cómo vamos a aplicar la ley de Ampère en un material magnético. Supongamos que tenemos una bobina con un núcleo de material magnético. Esa bobina tiene una cierta cantidad de vueltas y se le hace circular una corriente I sub C, una corriente de conducción, o sea, la corriente que circula por el alambrado. Que esta corriente es debido simplemente a una fuente de voltaje que se tiene por acá para que se comience una corriente por el embobinado y crear adentro un campo magnético. Bien, vamos a aplicar la ley de Ampère para determinar cuál es el valor del campo magnético acá, en cualquier punto en el interior de esa bobina con núcleo magnético. Entonces, como vamos a aplicar la ley de Ampère, decimos aplicando la ley de Ampère. Sabemos que la aplicación de la ley de Ampère dice la integral de una trayectoria cerrada de D punto dl es igual a mu sub 0 por la corriente neta. Para colocar la trayectoria cerrada, podemos considerar una trayectoria cerrada si aquí queremos hallar, por ejemplo, el punto, en cualquier punto dentro del núcleo, el campo magnético, pues trazamos una trayectoria cerrada que nos puede servir, por la simetría del problema, un rectángulo cuyo un lado pase por el interior del núcleo, el otro lado por fuera, y tenemos ese rectángulo que nos sirve como trayectoria cerrada. Entonces, veamos en qué sentido vamos a integrar, en qué sentido vamos a efectuar la integral. Veamos, por la forma como está enrollado el alambre dentro en el núcleo, vemos que la corriente va en ese sentido, el pulgar nos apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, el campo magnético dentro de ese núcleo va en ese sentido. Y llega por acá. O sea que este sería el polo norte y ese sería el polo sur. Ese sería el campo magnético. El campo magnético, llamémoslo B. El campo magnético dentro. Vamos a suponer que la sección transversal de esa bobina es relativamente pequeña con respecto a la longitud de esa bobina, para que podamos considerar que el campo magnético en el interior sea prácticamente uniforme, es decir, que las líneas de inducción podemos colocarlas en forma de líneas paralelas. Bien, esa es la notación que hay que decir ahí. Entonces, como el campo magnético de derecha a izquierda, según esa configuración del embobinado, entonces efectuemos la integral desde el punto A hasta el punto B, C y D, siguiendo ese sentido. Entonces nos quedaría la integral a lo largo de la trayectoria será de B punto dl igual a mu sub 0 por la corriente neta. ¿Cuál es la corriente neta que está encerrando esa trayectoria que está en rojo? Esa es una excelente pregunta. La corriente neta son dos corrientes. Una corriente, la que está encerrando por estas espiras, que es la corriente que está circulando por la bobina, que es la corriente de conducción, y eso es igual a n veces I sub C. Recuerdan que eso lo hemos calculado cuando vimos el capítulo de ley de Ampère. Pero como esa trayectoria cerrada también está envolviendo parte del núcleo magnético, y ya hemos visto anteriormente que un núcleo magnético tiene una corriente de magnetización debido a las corrientes electrónicas que crean momentos dipolos magnéticos. Por lo tanto, como esa trayectoria cerrada también está envolviendo este material, y en la superficie del material hay una corriente de magnetización.
debido al material magnético. Entonces le sumamos más I sub M, más I sub M. Entonces, pero I sub M, sabemos que es la integral de M.dl. M.dl. Eso ya lo habíamos calculado en la anterior sesión de ese capítulo. Lo reemplazamos. Entonces la integral a lo largo de la trayectoria cerrada, o sea la circulación del campo magnético, es igual mu sub 0 n veces I sub 0 más mu sub 0 más mu sub 0 por I sub m. I sub m vale la integral de M.dl. Como tenemos una integral a lo largo de una trayectoria cerrada, y esta también es una integral a lo largo de una trayectoria cerrada, entonces podemos colocarlo acá y nos quedaría B menos mu sub 0 por M.dl a lo largo de la trayectoria cerrada, ya que esas dos trayectorias es la misma. ¿Por qué es la misma? Ustedes podrán decir, no, pero es que este rectángulo es una trayectoria cerrada, y ¿cómo relacionamos esta trayectoria cerrada con la corriente de magnetización? Porque es la que se está envolviendo acá, en esa misma trayectoria cerrada. Entonces eso es igual a mu sub 0 n veces I sub 0. Digamos por mu sub 0. Sería B sobre mu sub 0 menos M punto dl igual a n veces I sub 0. Tenemos esa ecuación. Aquí podemos definir algo. Lo que está entre paréntesis definiendo como H igual a ese término, a B sobre mu sub 0 menos magnetización, donde H se le llama intensidad magnética y tiene como unidades la misma de magnetización, o sea, amperios sobre metro. Esta H se llama intensidad magnética, entonces lo podemos reemplazar acá y nos quedaría que la integral, por tanto, la ley de Ampère, o sea, B.dl. Me parece, Robin, que el profesor está cometiendo un error en este momento. O dime qué opinas. A lo largo de la trayectoria cerrada, cualquier trayectoria cerrada es igual a n veces I sub 0. Perdón, este no es B, ya este sería, reemplazando acá nos quedaría como H. Y tenemos aquí la ley de Ampère para un material magnético. Es más, aquí podemos tomar la ley de Ampère en un material magnético y supongamos que fuera en el vacío, que esta bobina no tuviera un núcleo magnético sino en el vacío, en el aire. Entonces al ser en el aire o en el vacío, la magnetización sería 0. ¿Y qué llegamos? Ya que H es igual a B sobre mu sub 0, lo reemplazamos acá y tenemos la ley de Ampère que habíamos utilizado antes en el vacío o en el aire. Brillante deducción, Batman. Jamás se me hubiera ocurrido. Bien, ¿qué nos indica esta ecuación? Esa ecuación nos indica que este campo vectorial H, o sea la intensidad magnética que se le llama, esa intensidad magnética es creada, ese campo magnético es creado meramente por la corriente de conducción, por la corriente que circula por el alambre, por el embobinado. Esa corriente produce un campo magnético adentro y ese campo magnético lo llamamos H. ¿Qué es B? O sea, este de acá. Si ustedes notan acá, B de acá, podemos decir que B es igual a, bueno, B sobre mu sub 0 es igual a H más M. Por lo tanto, B será igual a mu sub 0 H más M.
lo tanto, la inducción magnética es la suma de dos campos. Un campo magnético producido por la corriente de conducción, que es la intensidad magnética, y un campo que es debido a la magnetización, y esa magnetización es debido a la orientación de los dipolos atómicos en ese material, que los dipolos atómicos de cada átomo se van orientando en dirección del campo magnético, este sería B. Por lo tanto, el campo magnético B es la suma de dos contribuciones. La contribución del campo magnético debido a la corriente que circula por el conductor, por el embobinado, más el magnetismo creado por la magnetización o por la orientación de los dipolos atómicos. Vaya, eso explica muchas cosas. Eso, si ustedes recuerdan, en electricidad y en la parte electrostática, este es análogo al desplazamiento eléctrico. Mientras que la intensidad del campo eléctrico E es el análogo a H. Si ustedes recuerdan bien, si ustedes miran por allá los apuntes de cuando vimos campos eléctricos e dieléctricos, vimos polarización y noten ustedes que tiene casi la misma expresión con el desplazamiento eléctrico, con el campo magnético y la intensidad del campo eléctrico con H. Bien, esa es una expresión que se cumple para cualquier tipo de material. Ahora vamos a ver un caso de materiales específicos, que son los materiales magnéticamente lineales. Para materiales magnéticamente lineales, es decir, que se llaman lineales esos materiales magnéticos lineales cuando la magnetización es directamente proporcional a una constante por H. ¡Caracoles! ¡Vaya ergo, Batman! Es decir, que si hacemos una gráfica del grado de magnetización, el grado de magnetización significa, como ustedes ya saben ustedes, es el grado de orientación de los dipolos atómicos, de los momentos de dipolos atómicos, momentos de dipolos magnéticos atómicos del material a medida que aumenta H. ¿Y cómo aumenta H? Aumentando la corriente por el alambre. Sí, ¿me entiendes? Si esa gráfica nos da una línea recta, la pendiente de esa línea recta sería esa constante chi sub m, que se llama, si ustedes recuerdan cuando vimos por allá, dieléctricos, donde chi sub m se llama susceptibilidad magnética. Del material. Susceptibilidad magnética del material. Entonces, muchos materiales generalmente paramagnéticos, generalmente, no siempre es así, se cumple esa expresión, son magnéticamente lineales de tal manera, repito, que la magnetización del material sea directamente proporcional a la intensidad magnética. Bien, entonces, para ese tipo de material, hagamos lo siguiente. Reemplacémoslo acá. Tenemos que H será igual a B sobre mu sub 0 menos M, pero M vale chi sub M por H. De acá podemos hacer lo siguiente. B sobre mu sub 0 igual a H más chi sub M por H. De acá podemos factorizar y nos quedaría que B es igual a mu sub 0 H factor de 1 más chi sub m. Matemáticas, hijo, conmigo alegarás, pero los números no mienten. H, vector. Y acá podemos decir, haciendo que esto y esto, como chi sub m es adimensional, ya que esto tiene amperio sobre metro y ese tiene amperio sobre metro, por lo tanto chi sub m es adimensional, que puede tener valores desde 0 hasta valores positivos o negativos. Ahí está la diferencia con
con la susceptibilidad eléctrica. Aquí puede ser positivos o negativos. Haciendo mu igual a mu sub 0 factor de 1 más chi sub m. Por lo tanto, mu se le llama permeabilidad magnética. Permeabilidad magnética absoluta del material. Y aquí chi sub n es adimensional, mu sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío, por lo tanto esa debe tener las mismas unidades de permeabilidad, por eso se llama permeabilidad absoluta magnética. Si hacemos lo siguiente, mu sobre mu sub 0, lo llamamos mu sub r, es igual a 1 más chi sub r, donde mu sub r se llama permeabilidad relativa del material. Permeabilidad relativa del material y se puede calcular como 1 más chi sub r. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces podemos decir que B es igual a mu sub 0 por este factor es mu por h. Y aquí encontramos una relación entre la inducción magnética con la intensidad magnética en cualquier material. Si es en el vacío, entonces sería B igual a mu sub 0 por h. Si es en cualquier otro material magnético, entonces sería B igual a mu, donde mu es la permeabilidad absoluta del material, multiplicado por h. Aquí encontramos la relación entre inducción magnética con h. Bien, eso es lo que podemos ver de campos o propiedades magnéticas de la materia. La parte, pues, digamos así, teórica. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho.